Bien amigos, estamos con su programa Aprendiendo con la Verdad, en un ambiente bastante agradable, muy propio de Cobán, muy propio de las Verapaces, con ese chipichipi y esa lluvia que hoy está muy fuerte, pero exactamente estamos en nuestro ambiente. Nos encontramos en Santo Domingo, en la iglesia, a un costado de la iglesia catedral aquí en Cobán, precisamente para llevarles a ustedes explicación de un evento que se está desarrollando acá, muy relacionado con algo de la historia del país. Y tenemos que llevarles a ustedes elementos de la historia para que vayamos entendiendo por qué es que estamos como estamos, diría un evento que hace unos 5 años estuvo por acá en Cobán. Una exposición muy relacionada a lo que es el conflicto armado y todas sus consecuencias. Y para eso nos acompaña la licenciada Rutilia. Licenciada, es un gusto. Ical y Otto Ical también, ¿no? Ical, así es, bueno, vamos a preguntarles primero de qué se trata este evento. Vamos a hacer un recorrido y explicarle a la población de Alta Verapaz. Nos escuchan en Carchá, nos escuchan en San Juan Chamelco y acá en Cobán. Y les vamos a llevar este mensaje. Primero un saludo, ¿qué les parece? Sí, bueno, a todos los televidentes, un saludo cordial. Estamos acá en el convento de Santo Domingo de Guzmán, donde está una exposición fotográfica de las víctimas y desaparecidos del conflicto armado. Y esto es un homenaje a esas personas, ya que en Guatemala el 21 de junio se conmemora el Día Nacional de la Desaparición Forzada. 21 de julio. De junio. Del 21 de junio. Ya hay un día para... ya está establecido que el 21 de junio es el Día Nacional de la Desaparición Forzada. Entonces, en homenaje, en conmemoración a ese día y a las víctimas del conflicto armado es que se ha montado esta exposición. Y el día 21 pues tenemos otros actos, como es una misa en catedral y luego una marcha que saldrá de la catedral al monumento Mama Maquín, que es así se la ha denominado y así lo vamos a denominar, para que tener un poquito de memoria histórica, porque sabemos que en Guatemala lo que menos tenemos es memoria histórica. Se nos olvidan las cosas muy rápido. Se nos olvidan las cosas muy rápido y por eso es que realmente suceden muchas cosas, pero es porque no conocemos nuestra historia y no tenemos mucha memoria histórica. Entonces yo creo que es oportuno hacer énfasis en este día tan especial. Bien, al fondo está la exposición y vamos a hacer un recorrido para que nuestros invitados nos expliquen a qué se refiere, cómo está organizado y llevarles a ustedes esa información. ¿Caminamos? Estamos con Otto Ical para que nos explique cómo está organizada esta exposición, Otto. Buenos días o buenas tardes a todos los teleaudientes. Esta exposición que está montada acá en el convento de Santo Domingo pues tiene una lógica. Como vemos acá las pancartas, pues es un contexto de cómo se desarrolló la guerra acá no solo en Guatemala sino en Alta Verapaz. Vemos fotografías donde se evidencia toda la violencia que se desarrolló en contra de un pueblo o contra de muchos pueblos indígenas en este caso. Entonces vemos fotografías muy antiguas, vemos a personas que sufrieron la violencia en su momento y asimismo también vemos la forma en cómo se desarrollaron los eventos. Vemos también que se han recopilado dibujos de personas que vivieron esos momentos trágicos en su vida, ¿verdad? Traumáticos hasta cierto punto. Entonces creo que es de apreciar esos eventos y, como diría un libro, nunca más vuelvan a repetirse. Ahora vamos a entrar a conocer los segmentos y los aspectos. Otto, vamos a ver a qué se refiere este sector que tenemos aquí de mantas. Claro, en esta parte encontramos la introducción a la exposición y la primera manta donde vemos imágenes es acerca de la situación que era antes de la guerra acá en Guatemala, ¿verdad? Donde podemos ver de que la vida era tan cotidiana y pacífica, sin embargo, esta situación fue cambiando poco a poco. Aquí me llama la atención donde dice la celebración de la palabra. En la celebración de la palabra conocimos nuestros derechos. Por supuesto. ¿A qué se refiere esto, Otto? La iglesia jugó un papel importante ahí en lo que era
darle a conocer a la población quechí, bueno, en nuestro territorio, población quechí, pocomchí, los derechos sociales. Ahí estaríamos. Sí. La organización social la impulsó la iglesia. La iglesia quizá no impulsó la organización social, sino que ha sido partícipe de la misma a lo largo de la historia, ¿verdad? Creo que los pueblos indígenas han estado organizados desde hace años, desde sus inicios, y la iglesia únicamente jugó un papel de acompañamiento en ese momento. Entonces, creo que ese es el papel que juega la iglesia en esta historia del conflicto armado, el acompañamiento que se dio a las víctimas, las secuelas también las vivió la misma iglesia en su momento. ¿Significa que la iglesia estuvo acompañando a la población antes del conflicto armado? Sí, eso sí es cierto. A eso se refiere la situación antes de la guerra. Por supuesto. Así. Luego entramos ya a una fase de lo que es las masacres y la huida a la montaña, que es la segunda manta. Por supuesto, aquí encontramos los momentos de violencia que vivió la población, tanto hombres como mujeres fueron violentados en sus derechos, tanto individuales como colectivos. Y vemos también la aplicación de aquellas masacres donde se destruía no solo la vida, sino que también el patrimonio de las personas. Y se obligaba a las personas a huir de sus casas, ¿verdad? De aquel mundo pacífico que teníamos al inicio, se fue a la violencia y a la persecución sobre ellos. Otto, usted menciona que estos dibujos son parte del aporte que hicieron algunas personas o niños. Este dibujo, por ejemplo. Por supuesto. Como aquel, ¿estos fueron hechos en el tiempo del conflicto? ¿O fueron recientes, post-conflicto? Post-conflicto. Yo creo que estas son las vivencias que tuvieron ellos en su infancia y que después del conflicto fueron plasmados en documentos a través de estas imágenes en dibujos. Ya es como parte de la recuperación de lo vivido. De lo vivido, así es. Bueno, tenemos el inicio del conflicto. Del conflicto. Luego. Ya, como dice la pancarta, sobreviviendo en la montaña, ¿verdad? Esto ya es en pleno conflicto, el desarrollo del mismo, ¿verdad? Entonces vemos ya la forma en cómo las personas huían, eran masacradas, eran torturadas en cierto punto, eran obligadas a campos de concentración. Como lo vemos allá, pues las personas tendrían que agruparse para poder sobrevivir. Y también vemos que hay personas laceradas y violentadas. Podemos ver las heridas acá de una persona. Me imagino que fue el efecto de una bomba lanzada por el ejército, como lo vemos acá en esta vivencia, en esta pancarta, donde hay un dibujo donde un avión lanza, me imagino que son bombas. Esta parte, estas fotos son originales. Son originales. Son de la época. De la época. Estamos hablando de 1987, está la cinta acá. Es en una comunidad la CPR de Lixcán. En el 87. Bueno, ya que menciona acá la CPR, mucho se escuchaba en las noticias en aquella época, recuerdo yo, la CPR, población que estaba oculta en las montañas. Sí, en sí eran comunidades de población en resistencia, eran perseguidas por el Estado a través del ejército y estas poblaciones tuvieron que huir hacia lugares muy lejanos y desde allá resistir el impacto de la violencia. Ya, o sea, lo que se ve acá es toda una serie de agresión militar a través de bombardeos. Así es. Bueno, luego tenemos una cuarta manta. ¿A qué se refiere, Otto? El regreso a la montaña. El regreso de la montaña. De la montaña. O sea, acá el sobreviviendo es en la montaña. El regreso de la montaña es después de que el conflicto empieza a mermar y que la gente empieza a entregarse por la desesperación que sufre en la montaña. Entonces la gente empieza a entregarse al ejército mismo. También podemos ver también que la población ya después de estar sobreviviendo en la guerra empieza a estar como que entremezclándose con el ejército y son obligadas muchas veces a conformar las famosas patrullas de autodefensa civil en las comunidades. Como vemos la fotografía, es evidente que fueron obligados a patrullar esas comunidades en nombre del ejército. Fueron obligados los jóvenes. Los jóvenes. A hacer patrullas y a ser parte del ejército. A ser parte del ejército. Bueno, amigos, si ustedes recuerdan, a partir de ahí, recuerdo que Rosalina Tuyuk impulsó lo que es la ley del servicio cívico, una ley no obligatoria para prestar servicio militar, sino darle otra opción a la sociedad para que no fueran forzadas al prestar el servicio militar. Creo que
esa propuesta surge de esta realidad, ¿no? Por supuesto, porque en Guatemala hay libertad de decisión, hay libertad de locomoción, entonces cuando se regresa de la montaña, de la época de la sobrevivencia, entonces empiezan las cuestiones ya del reclamar derechos, justicia, libertad. Entonces, en ese sentido, creo que surgen leyes que vienen a favor de la desmilitarización y la libertad de decisión de las personas. 1984, esto es en Chamá. En Chamá, en la Sierra de Chamá. El patrulla de autodefensa civil. La autodefensa civil. Integrada con jóvenes y adultos, ¿verdad? Y en muchos casos inmersos los niños dentro de esa cultura de violencia. Un contexto de guerra ya comunitario. Comunitario, por supuesto. Bien, amigos, estamos entonces llevándoles a ustedes cómo está organizada esta exposición. Vamos a ver, Otto, de qué se refiere, a qué se refiere esta sección. Vamos a pedirle a Minor que nos dé una visualización acá de cómo está todo este sector. Tenemos pancartas acá al centro y a la pared. Por supuesto. Otto, ¿a qué se refiere? En esta parte de la exposición ubicamos en esta sección cruces y en la otra fotografías. Las cruces, ¿por qué? Personas que fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y que en ningún momento dejaron evidencia de su existencia. Es decir, no se cuentan con fotografías como para poder decir cómo era la persona en su momento. Entonces, las cruces están con los nombres de aquellas personas que fueron tanto desaparecidas como asesinadas en su vivienda. Y en las fotografías son los recuerdos que tenemos de aquella gente que también desapareció y que sufrió también la violencia a través del conflicto armado. Otto, yo veo cruces por todos lados. ¿Hay un recuento de cuántas cruces hay? Actualmente esta es una primera exposición como un evento inicial. Se está pidiendo a la población que tenga familiares desaparecidos para que traiga sus fotografías o en dado caso no tengan las mismas, entonces que nos traiga el nombre, la fecha en que desapareció la persona y se le hace una cruz en memoria de la dignificación de su persona, ¿verdad? Vamos a pedirle a Minor que nos haga una toma porque aquí tenemos cruces hasta el fondo. Por supuesto. No, lo que le preguntaba es que si tenemos un recuento de cuántas personas están identificadas, por lo menos con el nombre. Todavía no tenemos un recuento, creo que el coordinador del movimiento sí lo tendrá, pero nosotros como aparte del acompañamiento no hemos tenido un número exacto, pero sí creemos de que hay más de 50 personas acá en las cruces. Digo, hay más. Hay más. Solo en este sector hay como 25. Ajá. Entonces yo calculo unas... Son más de 300. Yo calculo pero no están todas acá. Algunas no, porque como están guardadas por el Programa Nacional de Distanciamiento, pero son todas las 300 cruces. Todas las personas que aparecen acá con los nombres sí están registradas en el informe de Nunca Más. Sí, ¿Sí? sí. Sí, la mayor parte. O sea, es que las cruces lo que representa es que estas personas, unas desaparecieron y otras fueron eliminadas, fueron muertas. Pero no hay foto de ellas. No hay fotografías y por eso es que los nombres los plasman en las cruces. Ahora, aquí sí hay una evidencia fotográfica. De las personas que también fueron masacradas o fueron desaparecidas. Estas son desaparecidas. Ellas se saben quiénes son. Sí, algunas no está la fotografía, entonces colocaron una cruz. Porque en los registros no aparece tampoco un asiento de cédula. O sea, aparece el asiento pero no aparece la fotografía. Por eso no tiene la fotografía y aparece la cruz. Y ya con las fotografías y las cruces tenemos un registro más allá de 300. Más de 300. Ajá. Estas son personas de Alta Verapaz. Sí, hay pocomchías y pechías más de un 99%. Por supuesto. Si la población indígena en este momento es del 94%. Ajá, pero aquí es, o sea, casi, digamos, un 99% de personas indígenas, mayas, pechíes y pocomchíes. De acuerdo, entonces tenemos acá ya diríamos una presentación del recuerdo de las personas, tanto en fotografías como con el nombre plasmado en las cruces. Luego, ¿qué tenemos, Otto? Aquí veo otras. ¿Cuál es la lógica de la...? La lógica es la siguiente. Ah, bueno. O sea que Vamos al final. Vamos al final.